Gracias, Padre, te damos por la bendición que tenemos de poder una vez más escuchar tu palabra, de alabar y bendecir tu nombre, que tú seas glorificado durante este mensaje, que tu palabra jamás regrese vacía y haga lo que tú has mandado que haga a cada persona. Padre, deseamos que todos nuestros familiares, nuestros amigos sean guardados de todo mal, que tú seas el que siempre, papá, les respalde y continúes ayudándoles en los propósitos que tú tienes para cada uno de ellos. Mi Señor, en este tiempo te damos gracias por las oraciones contestadas, porque te has glorificado en la vida de aquellos que han solicitado de tu favor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, por siempre escuchar a tiempo cada una de las necesidades y porque jamás nos das la espalda. Gracias por tu fidelidad, por ser siempre un caballero, por siempre estar donde más te necesitamos. Y Padre, en medio de este tiempo, te ruego que tú fortalezcas la vida de nuestros hermanos, amigos que han perdido familiares durante este tiempo tan difícil para cada uno de ellos. Mi Señor, tú fortalece ese corazón que está entristecido por la pérdida de un familiar. Y mi Señor, por todos aquellos que están esperando salud completa en su cuerpo, mi Señor, tú tócalos con tu mano poderosa. Y Padre, en este momento tenemos nuestro corazón ya dispuesto para poder escuchar qué es lo que tú quieres hablarnos. Estamos anhelando, mi Señor, que tú vengas pronto, pero sobre todas las cosas deseamos seguir cada instrucción que tú nos das y deseamos continuar adorándote en espíritu y en verdad, no solamente superficialmente, Padre, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Bendecimos y honramos tu nombre porque tú eres fiel y eres el único que lo merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, amados de Dios. Los abrazamos en el amor de Cristo, siempre con un corazón lleno de gratitud, lleno de amor para servir. Y bueno, ese es el llamado que tenemos. Vamos en esta ocasión, ya hemos orado por la palabra y vamos a compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y esperemos que sea de grande bendición. La escritura, antes que se me olvide, estamos muy agradecidos porque la clase que estamos teniendo, estamos muy agradecidos con el Señor porque siguen adhiriéndose a aquellos amigos, hermanos que están interesados en aprender más de lo que es la palabra del Señor. Los invitamos, los animamos a que continuemos perseverando y ¿verdad?, siempre edificándonos los unos a los otros con estas palabras. Damos gracias a Dios por la vida de Margarita, de Verónica y de Angélica. Les mandamos un abrazo. Esperemos que continuemos creciendo en el camino del Señor. Y así invitarlos para que los miércoles a la hora estipulada que ya tenemos, ¿verdad?, ahí en el web, sigamos con esta junta, esta cita. Bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Solamente son 3 versículos. El pasaje es de 6 versículos, ¿verdad?, en lo que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero solamente vamos a ver 3 versículos. Y por lo consiguiente seguiremos viendo más escrituras que tienen que ver con todo este tema. Así es de que es Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bueno, y el título de este mensaje se llama No ignores que Cristo viene pronto. No ignores o no ignoremos que Cristo viene pronto. Y es un tema que tiene que ver con los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. En primer lugar, la urgencia de Cristo al compartir este mensaje es, número uno, en primer lugar, llevarte al arrepentimiento. Muy importante de que el que viene a Cristo venga en una actitud arrepentida. En segundo lugar, que sea salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado, salvo de todas estas cosas que nos están agobiando. Ya veíamos la semana pasada, salvo de la maldición que está sobre esta tierra, para finalmente estar en su presencia por siempre. Y en tercer lugar, que sepas que Él viene pronto. Él está a las puertas. Yo recuerdo en los años 70, allá más o menos a los 78, el año por ahí, estábamos en la secundaria, y uno de mis tíos, el hermano Filiberto Pacheco, hermano mayor de mi mami, empezó con una misión, su ministerio, y siendo un grupo de niños, ahí como comenzó, ahí en la Escutia, veíamos que se iban agregando, y así es como empezó ese ministerio, ahí en esta iglesia en particular, con un grupo de niños. Tendríamos 14, 15 años, y recuerdo que en aquellos tiempos el mensaje de mi tío, el pastor Filiberto Pacheco, ¿verdad? También el pastor Rubén, como yo, mi nombre es Rubén Pacheco. Bueno, el mensaje de aquellos días, yo recuerdo como si fuera hoy. Decían ahí estas palabras: sonríe, que Cristo te ama. Dile al que está a tu lado que Cristo te ama, pero también que Cristo viene pronto. Y trayendo mis memorias de aquellas palabras, cuando escuchábamos estas hermosas palabras que en aquel tiempo para mí era muy genérico, que Cristo viene pronto, y se oía muy a menudo, muy frecuente, que decían Cristo viene pronto. Siendo un joven y con todos los años que Dios me iba a permitir de vida hasta el día de hoy, yo crecí con ese mensaje, que Cristo viene pronto. Pero ahora, viviendo en estos días, querido amigo, querido hermano, verdaderamente con las señales, con todo lo que estamos viviendo y experimentando, efectivamente, si en aquel tiempo decía Cristo viene pronto, yo te puedo decir que Cristo ya está a la puerta, ya está por llegar. Y eso es el mensaje que nos ocupa hoy en día, con lo que es el mensaje a la iglesia de Sardis, que vamos a ver en sí por qué es un mensaje bastante duro, un mensaje no aprobatorio. Y para empezar, la palabra Sardis quiere decir los que salieron fuera. Los que salieron fuera. Y este mensaje a esta iglesia, a diferencia de las demás, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Filadelfia, de Tiatira, es un mensaje de total desaprobación. Es un mensaje donde en las demás iglesias decía Jesús: yo conozco tus obras, que tienes fe, que tienes amor, que aborreces las doctrinas de los nicolaitas, la doctrina de Balaam, que no has perdido tu fe, etcétera, etcétera. Pero a esta iglesia de Sardis, ve las palabras que le está diciendo, unas palabras bastante duras. Y en el verso 1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco que parece que es como que estás vivo, parece ser como que respiras, parece ser como que te mueves, pero en realidad estás muerto. Qué difícil palabra, que es una iglesia de apariencia, una iglesia muy superficial. Parece como que estás vivo,
Tienes apariencia de que vives, ¿verdad? Parece que te mueves, pero en realidad eres una iglesia que es muy superficial. Estás llena de dogmas y de doxología y de procedimientos y de tradiciones de las cuales no convienen y no favorecen al mensaje que Jesús trajo a la iglesia. Al mensaje que continuaron con los apóstoles y así sucesivamente. Tienes apariencia nada más. Eres una iglesia superflua. Eres una iglesia hipócrita. Hablando desde el estricto sentido cómo Jesús ve y vio a aquellos fariseos y en qué estilo de vida cayó esta iglesia de Sardis. Entonces, para empezar, es un mensaje condenatorio, un mensaje que no fue de aprobación, y ahí están las primeras palabras. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ustedes se pueden imaginar si como miembro de tu familia, lo más hermoso que tú puedes ver es que tus hijos, tu esposo, tu esposa, se muevan, tienen vida, pero ¿qué parecería si es un muerto viviente? No sería nada cómodo. Y eso es exactamente lo que Cristo estaba viendo en esta iglesia. No quiere una iglesia zombie, no quiere una iglesia que como que respira, como que está, pero no está. Y bueno, continuando con esto, dice, pero estás muerto. Esta condición de muerte espiritual tiene que ver con dos contextos, con el contexto histórico en el cual se desarrolló esta iglesia, y vemos que literalmente esta iglesia llegó a sus ruinas cuando fue destruida, y esta ciudad fue absorbida por el imperio persa, allá por el siglo IV, y no quedó más de esta iglesia. Y en el contexto profético, tiene que ver con los tiempos de la Reforma, cuando muchos países abrazaron el protestantismo en el movimiento de Reforma, y abrazaron esa nueva forma de salir de aquellas tradiciones, pero sin llegar a una conversión total en Cristo, un nuevo nacimiento. Y parecía como que tenían un vocabulario cristiano, pero sin experimentar una conversión total. Cambiar del viejo rudimiento del hombre y cambiar al hombre renovado a través de la sangre de Cristo. Y ahí es donde esa iglesia quedó estancada. ¿Y por qué es relevante traer este mensaje el día de hoy? Sardis se convirtió en la madre de una doxología o ortodoxología totalmente muerta, llena de tradiciones, de procedimientos, de cosas que no abonaban nada a lo que Jesús vino a mencionar, que era el servicio, el amor a Dios, el servirnos los unos a los otros. Y aquel que quisiera ser el mayor, tenía que servir a su hermano, ser totalmente un siervo, y fue totalmente lo contrario de acuerdo a las prácticas que empezó a desarrollar esa iglesia. Bueno, entonces estamos viendo que este mensaje de Jesús es totalmente enfático en decir, no estás haciendo lo que a Dios le agrada. Vemos en el verso número 2, Apocalipsis 3, versículo 2, y le dice estas palabras: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante. El Señor, en su gran amor y en su grande misericordia y paciencia, le dice estas palabras: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque ya habíamos dicho, dice, no he encontrado tus obras perfectas delante de Dios. Todo en lo que habían incurrido y toda esa práctica que no tenía que ver con lo que el Señor vino a enseñar, no tenía que ver nada con el Evangelio, y por eso estamos cada semana siendo enfáticos en lo que es el verdadero Evangelio de Cristo,
Pero si esta iglesia practicaba algo, era totalmente diferente a lo que el Evangelio de Cristo vino a enseñarnos. Entonces, en otras palabras, Jesús en su grande paciencia les está diciendo: sé vigilante, échale ganas. Dice: no te descuides, afírmate, despiértate, levántate, porque lo que estás haciendo no está agradando a Dios. Y se los está diciendo. Si algo tiene Dios, la palabra de Dios, que nos dice la verdad. Si algo tiene la palabra de Dios, es que no te va a dar la palmada cuando estás totalmente en rebelión y en desacuerdo. No, pues Dios te ama, así como eres. No. Jesús te está diciendo la verdad y te enfrenta y te confronta, y nos confronta cuando nuestra actitud, en nuestros comportamientos y costumbres y demás, no cuadran de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces está diciendo: no te descuides, sé vigilante, porque si te descuidas, adelante dice, entonces vendré a ti, porque tus obras no son perfectas delante de Dios. Y al decir tus obras no son perfectas delante de Dios, estriba en que la iglesia estaba incurriendo en una falla, en una falta. Aparte de su mala condición espiritual, querido amado, amigo, estaba incurriendo en un gran error. ¿Y en dónde estaba la falla? Dice Apocalipsis, el siguiente verso 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahí está la falla. Ahí está el gran error. Porque, mira, yo había leído este verso muchas veces, pero cuando uno lee y el Espíritu Santo realmente te alumbra y te dice: mira, este es el error de esta iglesia en lo que estaban incurriendo, y en qué o estriba esta gran falla. Bueno, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado. ¿Qué habían recibido? ¿Qué habían oído y que no estaban guardando? Bueno, en primer lugar, habían recibido el Evangelio, la palabra pura, por mano de Jesús primeramente y luego de los apóstoles, y así continuaron los servidores, aquellos mártires que continuaron con el camino de la fe, y a través y a precio de su propia vida no renunciaron a la fe. Pero esta iglesia totalmente cambió el rumbo, y lo que recibió lo descuidó, lo dejó olvidado. Se les olvidaron las promesas, no perseveraron en el camino de la verdad, y todo lo dejaron olvidado, tirado. Por eso es que les dice Jesús: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿No es cierto que la palabra de Dios nos invita a guardarla en nuestro corazón? ¿No es cierto que Jesús, de acuerdo a todas las enseñanzas que vino, dijo: quiero que no solamente sean oidores, sino hacedores de la palabra? Entonces muchas veces la palabra nos entra por aquí, pero nos sale inmediatamente y no hace nido en nuestro corazón. ¿Se acuerdan de la parábola de el sembrador? Y cómo las diferentes semillas cayeron en diferentes tipos de tierra y diferentes condiciones de cómo no pudo germinar esa palabra. Y eso es lo que describe cómo cayó esta palabra en esta tierra árida, seca, llena de piedras, donde la semilla no fructificó y quedó ahogada, enterrada, sin llegar a ningún fruto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Acuérdate. ¿Por qué descuidaron el mensaje de Jesús? Bueno, ahí está diciendo que si entonces descuidan eso, entonces vendré a ti. Y ahí nos lleva al gran tema de lo que estamos viendo hoy. No ignores que Cristo viene pronto. ¿Y sabes por qué los recriminó? Porque dentro de todo lo que ellos estaban practicando, ellos ignoraron continuar con el mensaje de que
Así como Jesús vino, ¿verdad?, y nació, se encarnó, fue a la cruz, murió, lo pusieron en la tumba y al tercer día resucitó en gloria y en poder, en majestad. Bueno, ellos descuidaron el mensaje del Evangelio, pero sobre todas las cosas también olvidaron el seguir predicando que este Jesús, así como fue al cielo, también vendría y regresaría por segunda vez. Esto es el gran error de esta iglesia, que no compartieron que Jesús vendría nuevamente, que Jesús volvería nuevamente a la tierra a tomarnos, a tomar a su iglesia. Dice, entonces, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guarda de que sí, como Jesús, ¿verdad?, nos ha salvado, se fue, pero yo guardo en mi corazón que también va a regresar por ti, va a regresar por mí. Y eso es lo que guardamos en nuestro corazón, que no se te olvide, a pesar del caos que estamos viendo, que haya esperanza en nuestras vidas, de que Jesús va a regresar por nosotros, va a regresar por la iglesia, no nos va a dejar aquí olvidados, desamparados. ¿Y qué es eso que habían recibido y oído y no habían guardado? Era el mensaje que desde un principio Jesús vino a anunciar, que Jesús regresaría pronto y regresaría por su iglesia. Y hay demasiadas escrituras que lo corroboran. Este es el tema muy recurrente en el Nuevo Testamento, el tema del regreso de Jesús. ¿Y por qué digo que esta iglesia falló en eso? Y de acuerdo a lo que Jesús les está diciendo, que fallaron, que no lo guardaron, ¿verdad? Alguien hacía esta pregunta, amado de Dios, amigo. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la ignorancia y la apatía? ¿Cuál es la diferencia entre no saber de cierto tema y que no te interese de cierto tema? Que es la apatía. Y la respuesta a esta pregunta es lo que muchas personas sienten en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Ni saben ni les interesa. Porque dicen, no, pues en la Biblia no está la palabra arrebatamiento. Pero sin embargo la Escritura, la palabra de Dios repite el tema de su venida de Jesús una y otra vez. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento repite una y otra vez que Jesús vendría nuevamente. Viajemos por unas escrituras, solamente escuchen y veamos lo que la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, dice acerca del suceso que la iglesia está esperando hoy en día. Y dice Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así es de que, amados, la noche está avanzada y se acerca el día. Entonces, en cuanto esta noche ya está por amanecer, Cristo está a la puerta. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos, escucha lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ven lo que dice Santiago, el hermano de Jesús, cuando dice en Santiago 5, verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Y qué decía Pedro? Pedro decía en 1 de Pedro 4, 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el apóstol amado, el discípulo amado, ¿qué decía también? 1 de Juan 2, 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y escucha cómo cierra el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús, en el libro de Apocalipsis. Estas sublimes palabras que Jesús pronunció, y es como cierra el Nuevo Testamento, Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, amado de Dios, la pregunta es, ¿qué hacer con tanta recurrencia bíblica? Con cómo se repite el tema. ¿Qué podemos hacer ante tanta evidencia de que Jesús viene? Porque dice ahí al final, y fiel es el que prometió. Fiel es, Él no te va a engañar, Él te dice la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorarla? ¿Pasarla por alto? ¿Hacer como esta iglesia de Sardis? ¿Ponerla a un lado y seguir con mi estilo de vida, con mi tradición, con mis costumbres, con mis manías, con todo lo que yo hago y me importa para esta vida temporal? ¿Qué hacemos? ¿Lo olvidamos, que nos entre por aquí y nos salga por allá? Y decir, sí, yo sé que un día Cristo va a venir, y lo tienes por allá, como que nunca se va a cumplir, porque es lo que le decían a Pedro, que desde el principio, desde la creación, las cosas seguían su curso hasta el día de hoy y no había ninguna señal de su advenimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Aún en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10, decía, cuando Jesús estaba ascendiendo, los discípulos estaban puestos sus ojos al cielo, cuando Jesús estaba siendo levantado, y se les acercan dos varones vestidos en ropas blancas, dice así la Biblia. Y dice, varones galileos, ¿por qué están viendo allá en el cielo? Pues este mismo Jesús, así como ha sido tomado de ustedes, así vendrá de entre las nubes por segunda vez. Entonces, la Biblia está llena de evidencia bíblica que va a venir de nuevo Jesús. No ignoremos, no dejemos pasar por alto y caigamos en el error de esta iglesia de Sardis que olvidó esta segunda parte o parte del evangelio que es crucial, y por eso es que Jesús no les aprobó y les dice, recuerda lo que has recibido, recuerda lo que has oído y reténlo, guárdalo. Acordémonos del consejo de Jesús. No te descuides, afírmate, levántate, despiértate, anímate. Cristo viene. Aún puedes rescatar, dice ahí, lo que es rescatable, lo que todavía se puede hacer algo. El tiempo no está terminado total. Tenemos este poco de tiempo para rescatar lo que hay que rescatar. Y es el mensaje que vaya a toda criatura. Conocer su inminente retorno es lo que pone como prioridad el cómo nos conducimos. En los días que nos faltan, es nuestra determinación, amor y servicio al Señor, y no solamente un religiosismo vano como esta iglesia, unas huecas sutilezas del lenguaje cristiano no nos van a llenar, sino lo que nos llena es el Espíritu de Dios con la verdad de su palabra. Sigamos intercediendo y perseverando hasta que aquel día nos lleve a la presencia del Señor. Jesús busca un cambio, amado. Jesús busca seriedad. Jesús busca integridad en nuestro corazón, para que así, cuando Él venga, no huyamos avergonzados, dice su palabra.
No habría cosa más triste que ese evento nos tome por sorpresa y pase lo que está registrado en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 20, cuando dice el profeta de Dios: pero la siega terminó, el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Qué triste sería que venga Jesús, ¿verdad? Levante la cosecha, la siega, el verano ya pasó y nosotros no hemos sido salvos, no nos fuimos con Él. Es un mensaje para ti, un mensaje para mí, de que nuestras vidas estén preparadas, porque no sabemos en qué momento, pero sí es seguro, ¿verdad? Es necesario que Cristo venga por su iglesia y que nosotros seamos levantados con Él, para estar con Él por siempre. Es de lo que se tratan las buenas nuevas del Evangelio de Cristo, que podamos irnos con Él cuando Él venga. Si nos llama antes, pues gloria a Dios, pero cuando Él venga en su regreso, asegúrate de preparar tu vida y estar a cuentas con Él, y dejar lo que no agrada al Señor, para que no vengan estas palabras a nuestra vida y venga esa reprobación de que tengamos que estar a cuentas con Él. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por este mensaje que nos da la dirección, el rumbo de cómo esta iglesia nos enseña a nosotros de que es el camino que tú nos has marcado, a expectar tus regresos, mi Dios. Que no olvidemos esta mala práctica que pasó en aquel tiempo y que ahora, mi Dios, siempre nosotros estemos expectantes de tu regreso, anunciar que tú vienes, porque tú amas al pecador y quieres que se arrepienta, mi Dios. Señor, ayúdanos para que cuando tú vengas, Señor, estemos siempre velando, estemos preparados, Padre. Ayúdanos a perseverar en todos nuestros caminos, en la verdad. Ponemos en tus manos aquellos corazones que han de escuchar tu palabra y que vean que tú eres fiel, porque dice ahí que fiel es el que prometió. Y así, Padre, como lo has prometido, nosotros seremos reunidos contigo al final de la trompeta. Padre, ponemos en tus manos aquellos que están en una situación difícil. Ponemos, Padre, en tus manos a las familias, sus trabajos, sus casas, sus hogares. Señor, sé con ellos cuando salen y, Padre, también cuando regresan, acompáñalos. Bendice, Señor, a tu iglesia y guárdala. Protégele de todo mal. Padre, ayúdanos en esta semana que comenzamos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén.